Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de martes 2 o 3 de diciembre, bueno, no importa. Bienvenidos y entremos en materia relativa, por supuesto, a los procesos que están ocurriendo en Chile, que operan en varios niveles. En el nivel político institucional, tal como les adelanté que iba a ocurrir, y era obvio, iba a seguir ocurriendo, luego del acuerdo empiezan los problemas, porque de lo que se trata es ver el cómo, los detalles, cómo se va a hacer el proceso de plebiscitario y luego si se acepta, si la gente acepta ir a una nueva constitución, cómo se va a hacer, cómo se va a votar. Hay montones de cosas que se van a discutir y es normal. Esto no significa que se esté viniendo el mundo abajo, sino que es lo normal. Así es que no hay que tampoco pasarse películas alarmistas como algunas personas están haciendo con cualquier cosa. Sí, por supuesto, la situación es difícil y delicada, y dada la situación que ha vivido y que está viviendo el país, más delicada que en otras ocasiones. Es decir, quiebres políticos tendrían consecuencias mayores. Entiendo que la oposición le dio un ultimátum ahora, porque se sienten con poder para hacerlo, a Chile Vamos, al gobierno, para que respondan a una propuesta de ellos relativa a temas tales como los escaños reservados a los pueblos indígenas, que es un tema que vamos a examinar de inmediato, paridad de género, no sé exactamente qué quieren decir con esto, que tengan que ir 50 y 50 en la composición de las asambleas políticas, no sé, y un mejoramiento en la competitividad de los independientes que vayan ahí. Todo esto está repleto de dificultades y de cifras, de desbordes. De Renovación Nacional los llama a sincerar sus posiciones. Quizás la demanda debiera sido aclarar sus posiciones o llegar a una posición entre toda la oposición. En términos de los independientes, me da la sensación que la oposición, o ex oposición ahora cogobierno, tiene cierto recelo a cualquier mecanismo que le dé un exceso o más poder a independientes o listas de independientes, porque en la misma medida que haya un elemento, un factor nuevo que crezca en su poder, disminuye relativamente el poder que ellos ya tienen en el Congreso. Así que aquí, en este caso, como en otros que vamos a ver, independientemente de que está en juego la suerte del país, vamos a ver pulseadas políticas de todo orden, porque los políticos asumen que precisamente la salvación nacional pasa por seguir sus fórmulas. Pero no es solamente un tema de egoísmo corporativo absoluto, sino que ese elemento está acompañado por una muchas veces auténtica sensación de que nuestra postura, nuestra concepción es la que salva a la nación, es la que la lleva a buen puerto. Entonces, entre intereses, rabias, odios y auténticas convicciones sobre la beatitud nacional es que se maneja la política, y vamos a estar viendo esto durante largo rato, esta situación. Digo largo rato porque tengo dudas de que alguna de las partes pueda declarar quebrado toda conversación, roto todo acuerdo, y volvamos a la casilla inicial. Eso no le conviene a ningún político, a ningún bando. Porque la casilla inicial, dado lo que ya sucedió, porque la historia es acumulativa, traería consigo un quiebre institucional. Eso se los puedo asegurar, firmado. Un quiebre. Porque aún los más renuentes a intervenir, si está en juego la suerte del país, lo van a hacer, de todas maneras. No pueden no hacerlo. Entonces, los políticos lo saben, o lo sospechan, o lo intuyen, o lo sienten. Y
El problema es que, como hemos visto en todo orden de cosas en nuestro país, en otros países y con respecto a toda clase de problemas, a veces se producen los desastres porque aunque las partes entienden lo que está en juego, siguen porfiando con la idea de que sea el otro el que pestañee primero, precisamente para evitar el desastre. ¿No es cierto? Ese juego de dos tipos en automóviles que se dirigen uno contra el otro a toda velocidad, el juego de la gallina creo que se llama, no sé, y a veces ninguno pestañea y se estrellan. La historia está con un buen número de casos como estos. Es decir, sí, en realidad no podemos dejar que esto ocurra, pero sigamos presionando, los otros van a ser los que cedan. Y en eso se produce el desastre. Antes de continuar con los temas que tengo, permítanme mi primer bloque publicitario que permite la existencia, o más bien dicho, la subsistencia de este programa. Les quiero recordar este producto realmente espectacular, que todos lo vamos a ocupar tarde o temprano, porque todos tenemos que ir a una notaría de vez en cuando, todos tenemos que gestionar un papel. Notarioexpress.cl, entre ahora mismo a la página para que vea. En esa página usted va a encontrar una ventana donde están todos los posibles papeles o documentos que usted tiene que tramitar, escoge el que usted necesita y ahí lo van a ir instruyendo de qué otras cosas más llenar, qué otras opciones, qué notaría quiere usar. Terminado eso se despacha, se manda y muy rápidamente, en el curso quizás del día o el día siguiente o subsiguiente, cuando más, usted va a recibir la noticia de que el documento está listo en la notaría que escogió y que vaya a buscarlo. Todo lo que tiene que hacer es pagar y firmar. Ir a la notaría es indispensable, eso no se puede evitar porque es un acto que requiere la presencia. Es un acto jurídico que requiere la presencia de las partes. Así que usted tiene que ir a firmar. Pero todo lo demás, todo lo que está involucrado cuando uno va a una notaría así nomás, se lo va a evitar. Las notarías entregan un mejor servicio, los clientes obtienen un mejor servicio. Hay más de 50 notarías asociadas a este notarioexpress.cl y el costo es muy pequeño, una fracción del costo que de todas formas usted va a tener que cancelar por la gestión de ese documento. Notarioexpress.cl, lo invito a que entre para que lo conozcan, que no tenga que hacer ningún papeleo, para que vea lo sencillo que es, lo expedito que es. Y otro producto realmente extraordinario es Entrena Inglés. Entrena Inglés. Una academia que no consiste, como es lo habitual, en un edificio con salas donde se reúne un montón de gente, sino que, primero, tiene profesores que son profesores y profesores de inglés. Segundo, van a su domicilio, a su lugar de trabajo a darle la clase. Usted conviene con ellos el horario, los días, y por lo tanto no puede haber una atención más personalizada, más directa, más fuerte, más intensa que con los profesores de Entrena Inglés. Entre al sitio de ellos, que está acá a mi izquierda, entrenainglés.cl, y empiece a ver cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacer las clases en su casa, en la oficina, etc. Y realmente al fin salir sabiendo inglés. Porque todos hemos pasado estudiando algún idioma por alguno de estos institutos que nos dejan ahí a medio de morir saltando. Y continúo con mis temas. Mala la cosa se ve en términos económicos. Yo no sé usted, yo me imagino que muchos de ustedes que están viendo este programa lo están viendo ahora 30, 40, 50 o más miles de personas, visitas. Más de algunos de ustedes tienen que ser testigos de empresas que ya han despedido personal y espero que no sea así. Más de algunos de ustedes quizás ha sido una de esas víctimas de esos despidos. Las cifras son de que este mes se duplicaron los despidos por razones de fuerza mayor de la empresa. La cifra es 62.049 personas. Eso sería ayer o anteayer, ahora quizás cuántos más son. Las empresas están despidiendo personal. Yo conozco 2 o 3, no muy grandes, que han despedido personal, y ustedes deben conocer otras tantas. Y eso a su vez va a obligar a otras empresas que tienen ahora menos mercado a hacer lo mismo. Se produce es como una reacción nuclear, una reacción en cadena. Lamentablemente, esos son los efectos económicos de, abro comillas, las demandas ciudadanas. Hasta el momento. Vamos a ver el lloriqueo que va a haber después. ¿Y a quién van a echarle la culpa? Al capitalismo, a los empresarios, a los explotadores, etc. Otra noticia tiene que ver con este tema
de si los militares pueden o no pueden ir a proteger áreas críticas, lugares críticos, estratégicos. Como ustedes recordarán, el gobierno quería presentar una ley al respecto, una ley, y la oposición estaba en contra de eso. La oposición ofreció una opción de que hubiese un mecanismo, una reforma constitucional que permitiera crear lo que ellos llaman, lo que todos llaman ahora, un estado de excepción de rango intermedio, que vendría a significar lo siguiente: que los militares sí pueden ser despachados a proteger, por ejemplo, una central eléctrica, pero como no hay un estado de excepción normal, no van a contar con la potestad para intervenir en la vida de los ciudadanos. No van a poder impedir que circulen, qué sé yo, cosas como esa. También echaron abajo una disposición que venía en el proyecto de ley del gobierno, en el sentido de que estuvieran protegidos legalmente de las acciones que pudieran ser cometidas o celebradas por estos soldados, cumpliendo con su deber. Todo ese lenguaje quiere decir concretamente que los militares que estén involucrados en acciones que impliquen el uso de fuerza letal pueden ser igualmente arrastrados a un tribunal, no importa cuál sea las circunstancias que obligaron a eso. Esto en cierto sentido debilita un poco, por no decir bastante, la presencia militar, porque hoy en día, con las situaciones que hemos vivido a lo largo de años, con una verdadera fila de militares oficiales entrando a tribunales y yendo muchos de ellos a recintos penales, se instaló ya con mucha fuerza la idea de que más vale mirar por otro lado, parece, porque si no, alguien va a acusarme de que disparé innecesariamente y me van a complicar la vida. Pero en fin, todo depende de las circunstancias, veremos qué pasa. En el mismo terreno que tiene que ver con el control que algunos pretenden reforzar sobre la acción de las fuerzas del Estado, de las fuerzas públicas y de las fuerzas armadas del Estado, el señor Mico, que preside el Instituto de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, está molesto porque dice que en distintas cortes del país, a veces cortes que están en el mismo edificio, el tema de los perdigones, que se convirtió en un tema, ha sido resuelto de forma muy distinta. En alguna parte, alguna corte prohíbe el uso de los perdigones, otra corte levanta la prohibición y dice que aquí no hay ninguna coherencia. Y en eso tiene razón Mico. No hay mucha coherencia. A la Corte Suprema le alegaron de que la coherencia hay que examinarla con más cuidado, que significa coherencia en el ámbito de la justicia, porque las cortes que toman decisiones, en primer lugar, son autónomas, tienen libertad para tomar las decisiones y pueden tomar, explicaron en la Corte Suprema, decisiones distintas, incluso respecto a casos iguales. Porque finalmente la justicia no la imparte una máquina, un procesador que examina la base de datos jurídica, examina el hecho y va a sacar más o menos siempre la misma conclusión, si los hechos son iguales. Aquí son personas que interpretan, la ley se interpreta. Distintas personas interpretan de distinto modo. Por otro lado, podemos decir, los casos no son siempre iguales en realidad. Y por último, dijeron en la Corte Suprema, estas cosas se tienen que dirimir en la Corte Suprema. Es decir, si empiezan a haber estas situaciones, tendrán que haber quejas que lleguen a la Corte Suprema y ahí se irá a resolver. Así que la cosa quedó en veremos. Pero a mí me interesó esto, fíjense, por otra cosa. Me interesó por algo que les voy a explicar de inmediato, después que vaya a mi segundo bloque comercial, con otros dos de mis sponsors, auspiciadores. Uno de ellos, Miclimo, esta empresa chilena que ha ganado 2 premios de innovación por el desarrollo de esta tecnología de la climatización hogareña o en la oficina o donde sea, con un aparato que cumple funciones de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano, que no gasta prácticamente nada en energía eléctrica, no hay quemas de combustible, es silenciosa. Yo lo sé por experiencia porque en la casa tengo uno y realmente es fantástico, le cambia a uno la vida completamente. Entre a miclimo.com,
y vea todos los planes que hay para comprar esta excelente tecnología. Es más que un aparato, es una tecnología completa. miclimo.com. Y otro producto que se ha desarrollado últimamente es Gastromanagement, producto de una empresa que se llama Axon Software, que se dedica, por supuesto, al desarrollo de productos informáticos, de programas, de aplicaciones, y es para los restaurantes, para manejar los restaurantes de una manera muchísimo más eficiente, en todos los sentidos. La atención a mesas, por ejemplo, porque los que sirven la mesa van a tener en su celular o en su tablet una aplicación que les permite en unos momentos marcar lo que están pidiendo los clientes, o instantáneamente va a la cocina donde tienen otra aplicación, instantáneamente va a la caja, se empieza a coordinar todo. Cuando está listo el pedido, inmediatamente la persona que atiende recibe la información que está listo el pedido, y por lo tanto la atención es mucho más rápida en todo sentido. La entrega de los documentos, o sea, las boletas o las facturas, lo que se use para el pago de la comida, de la cena, también se despacha con este sistema Gastromanagement que funciona in-house. No tiene que colgarse de la nube, nadie gasta sus planes en sus celulares, todo se maneja dentro de casa, digámoslo así, funciona todo el día, todos los días, salvo los días festivos irrenunciables, donde igual, de todos modos, los restaurantes no pueden funcionar. Mire, son tantos los servicios de este producto Gastromanagement, por eso que nunca los leo todos, porque siguen y siguen y siguen. Todo tiene que ver con la atención, con la regulación, con la coordinación, con tener base de datos de lo que la gente pide o no pide. Cambia completamente el cuento en un restaurante. Recuerden que el servicio es esencial en un restaurante. Y continúo. El tema de fondo que está detrás de estos jueces que dictaminan distintamente sobre los mismos casos o casos muy parecidos, lo asocio yo con una encuesta que vi hoy día, una encuesta de opinión muy reciente a la ciudadanía en general respecto a un montón de cosas. Y aunque hay algunos temas que son bastante consensuados, como es si están qué piensan de la violencia, obviamente que la gran mayoría de la gente rechaza la violencia, es obvio. Incluso alguien que estuviera dispuesto a razonar así en una conversación privada que la violencia es necesaria como partera de la historia, en una contestación así, aunque por anónima que sea, se tiende, digamos, a contestar lo que es políticamente correcto. Nadie va a decir, me encanta la violencia, estoy de acuerdo con la violencia. Así que temas como eso, por supuesto, generan bastante consenso. Pero en todo lo demás, en las cosas que son opinables y discutibles, hay una división casi mita y mota en el país. Un poco más, de repente hay un lado que tiene el 40%, el otro tiene el 60%, después se acercan, pero en general, en números gruesos, diría yo que en los temas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país, con la resolución de la crisis en que estamos insertos, hay una división, y si no es miti-miti, es bastante cercana a las proporciones, y eso no es buena noticia. No es buena noticia que no haya una mayoría importante a favor de una cosa o de la otra. Estas divisiones dificultan mucho las soluciones políticas. En casos extremadamente malos, son estas divisiones las que llevan al conflicto civil. Claro, no creo, no espero que pase eso, por supuesto, pero no es una buena noticia esta división. Hay algunos temas incluso en que algunos esperarían, digamos, una mayoría bastante contundente en una postura u otra, y no es así. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que todavía hay una mayoría de 60 y algo % que favorece que haya más protestas, a pesar de que todos sabemos ya, por la evidencia empírica, por lo que muestra la realidad, que las protestas, primero ya no sé qué más se puede protestar, todo lo que había por protestar se protestó y se está procesando en el ámbito político. Entonces, cuando hablan de protesta, en el fondo no están hablando de salir a tocar un nuevo tema, sino que están manifestando el deseo de que la gente se movilice y salga, y nuevas peloteras. Entonces uno esperaría que a esta altura la mayoría de la gente ya no quiere más de eso, pero no. La mayoría de la gente quiere más de eso. Eso no es bueno. No es bueno porque sea lo que se quiera protestar. Suponiendo que quede algo todavía porque no ha sido dicho y protestado,
Significa que el caudal de emocionalidad en contraria al gobierno, al régimen, al sistema capitalista, a la globalización, al modelo, como lo quieran llamar, es muy fuerte. Uno podría pensar en primera instancia que la gran mayoría de la gente está hasta la coronilla con toda esta cuestión. Y sí, hay mucha gente que está hasta la coronilla, pero no son la mayoría. Esa es la realidad de las cifras, en este momento por lo menos. Y no es una buena noticia. No, para nada. Y tampoco, digamos, levantan el ánimo constatar que puntualmente los casos de civiles que se enfrentan con fuerza letal, civiles que enarbolan un arma de fuego, han aumentado. No ocurren a cada momento, pero han habido y siguen habiendo casos. Hay una fotografía que circuló hace unos días atrás de una niña que en una de estas, abro comillas, marchas pacíficas, estaba disparando a los carabineros con un arco y flecha. No es broma, esto no son arcos y flechas de juguete con una punta de goma y que la flecha sale así. Estamos hablando de esos arcos y flechas que se usan en competencias deportivas y que son perfectamente capaces de matar a alguien. Es un arco y flecha de verdad, es un arma. Y ahí estaba. ¿Para qué hablamos de los apaleos, los fierrazos, las bombas molotov? No es una buena noticia, el caudal, el potencial de conflicto en gran escala está todavía presente. Les decía adelante, a propósito de las noticias económicas, que todos tenemos ya probablemente conocimiento directo de despidos, pero también hay cifras que están hablando de que la economía está empezando a sufrir los efectos. El IMASEC de octubre, que es un índice de la actividad económica mensual, es menos 3,4%. Y de esto estuve viendo lo que opinan una serie de personeros. Todos más o menos dijeron lo mismo. Estoy hablando de personeros del área económica, político, etcétera, funcionarios de gobierno. Todos culparon a la violencia. La violencia. Ahora, aquí yo tengo un pequeño problema. Esto no es la violencia en abstracto. Esta violencia no cayó del cielo. La gente no se puso violenta así porque sí de un día para otro. Esta es una violencia preparada, planificada, administrada y ejecutada fríamente, y que luego, por supuesto, una vez que partió esa violencia preparada, planificada, etcétera, otras violencias también se encendieron. Claro que sí. Esto me parece otro modo de mitificar la realidad. Pareciera que hubiera un convenio explícito entre las partes, entre políticos, personalidades del mundo económico, grandes empresarios, gremios, de no apuntar con el dedo a la realidad, que esto fue un proceso organizado, violencia administrada, violencia planificada, no la violencia. Es una manera muy imprecisa de hablar. Y no es que se trate de uno de ser pedante con la semántica. El uso de las palabras determina cómo uno está pensando la realidad, y la manera como uno está pensando la realidad determina el modo como vamos a reaccionar ante ella. Y esta es una mala concepción de la realidad. Una manifestación más de lo que les manifesté hace varios programas, en el sentido que aquí se había instalado un mito fundacional de la nueva situación. Las demandas ciudadanas generando así de una manera abstracta y difusa violencia. Violencia que otras veces se achaca no a la demanda ciudadana, que de alguna manera misteriosa estaría produciendo esta violencia, sino que en otro momento, como les decía ayer, le culpan a las bandas narcotraficantes o a los anarquistas. La cuestión es evadir el bulto. ¿Quién es el sujeto histórico, el agente histórico o los agentes históricos que montaron esta máquina? Eso se siguen todos haciendo los suecos. Antes de continuar con otros temas, algunos de ellos son internacionales, aunque se relacionan con nuestra situación, permítanme ir a otro bloque comercial con otros 2 o 3 Nabo Club, que ahora está también en Iquique, Talca y Los Ángeles,
Iquique, Talca y Los Ángeles, ha cambiado su fórmula, y se las voy a mostrar porque ustedes ven que tiene otro color, antes era azul, ahora es así. Este producto es total y completamente hipoalergénico. Cambiaron la fórmula química, me explicaban los químicos, de tal manera de que incluso las personas con la piel más sensible, que es el caso mío, no van a tener problemas. Bueno, yo nunca tuve problema con la ropa lavada con el anterior, pero llegado el caso, esto es aún más hipoalergénico, es más suave para el uso humano, digamos. Hay personas que incluso la ropa lavada con un detergente que no es hipoalergénico, después les molesta. Bueno, esto está hecho, esta fórmula, precisamente para evitar esa posibilidad. Y todas las demás ventajas de este producto se mantienen igual. El tanque, que cuando usted lo termina ya le llevan uno de recambio, el hecho de que el plástico nunca llega al medio ambiente, el hecho de que le van a retirar sus plásticos de su casa, todos los envases plásticos que usted quiera que estén lavados, todas esas ventajas se mantienen. Ahí están las ciudades donde está disponible, y ahora se suman, repito, Iquique, Talca y Los Ángeles. Y sigue también, esto hasta el 24 de diciembre, vigente la gran oferta de ajedrez, del ajedrez que prepara Pablo Tolosa, este producto que ustedes ya han visto tantas veces, la caja con el ajedrez, con las piezas, con la licencia para entrar a espacioajedrez.com. Hasta el 24 de diciembre quienes compren, o los que ya compraron esta caja, entran en un sorteo de 15 cursos online con el maestro internacional Pablo Tolosa. Pablo es un hombre, además, aparte que es muy buen jugador de ajedrez, ha ganado torneos y es maestro internacional, nada menos. Es un hombre muy simpático, muy agradable, muy buen profesor. Usted va a entrar a ese curso, a esa sesión, y va a salir mejor jugador de ajedrez y lo va a pasar muy bien. Los ganadores van a ser publicados en la página espacioajedrez.com y les va a llegar también un mail avisándoles que ganaron. Y ustedes verán cómo se ponen de acuerdo para recibir esta clase online. Y no olviden, si tiene un problema legal civil, como matrimonios que se deshicieron en un divorcio y están todos a los cuchillazos, quién se queda con el televisor, quién se queda con esto, o si tiene usted un problema de herencia donde también se producen pleitos espantosos, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Estos son abogados que se dedican exclusivamente a los temas de derecho civil, no penal ni laboral, son expertos, tienen una gran experiencia, tienen un gran récord de éxito, y por lo tanto es lo que le conviene a usted si está en esa situación. Y el señor secretario del Interior, llamémoslo así, ¿no?, de Estados Unidos, el señor Pompeo, un señor gordo, grande, así, muy sonriente, pero muy rudo también, dijo que Estados Unidos va a ayudar a países como el nuestro, que lo mencionó, para protegerlos de que sus procesos de protestas sociales no sean capturados o secuestrados, dijo, por Cuba y Venezuela. Otra victificación, porque no se trata de que... Porque este argumento de Pompeo, que es muy político, muy diplomático, asume en la redacción misma, en la estructura lógica de esa sentencia, de que primero llegaron en el tiempo las protestas sociales y después llegan los cubanos y los venezolanos a secuestrarlo. Ni una cosa ni la otra. Las protestas, estoy convencido que es así en Chile y en otras partes, fueron iniciadas o ayudadas a ser iniciadas por agentes extranjeros, y por lo tanto no tienen nada que secuestrar porque están adentro ya, están en casa, o han estado, dieron el puntapié inicial. No tienen que venir a secuestrar. Partieron secuestrados, si ustedes quieren, estos movimientos. Esto haciendo abstracción de todo lo que alguien pueda argumentar de que las demandas ciudadanas son legítimas, todo eso es otro tema. Usted puede tener una demanda legítima, pero puede ser empujado a reclamarla por alguien que lo empuja. Así es que aquí no hubo secuestro. Pero de esta manera, que en el fondo es un poco distorsionadora, Pompeo está diciendo lo que ya dijo la OEA, lo que el propio Estados Unidos dijo en otra oportunidad hace unas semanas atrás, un par de semanas atrás, de que en estas acciones que están ocurriendo en Colombia, que
que ocurrieron en Ecuador, que siguen ocurriendo en Chile y que pueden ocurrir en cualquier parte, hay en acción un plan continental de subversión, en grados mayores o menores, con participación extranjera de de Venezuela y de Cuba. Ahora, ¿cómo podrían ayudarnos los norteamericanos? Tengo mis dudas de que puedan ayudar a nadie, porque ustedes ven lo que ha pasado con Venezuela, ¿no? Hace unos meses, Venezuela sigue imperando Maduro. Estados Unidos hizo toda clase de ruido y hasta algunos pequeños ruidos de sable. Todo está sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa. All the options are on the table. Pero ahí quedaron, por arriba de la mesa. Nadie las tomó, nadie las llevó, nadie las puso en práctica. Estados Unidos se está quedando, ya no son los tiempos en que Estados Unidos, sencillamente si a algo no le gustaba, mandaba un avión DC-3 cargado con 50 marines a restablecer las cosas, digamos. Se acabaron esos tiempos. Así que yo no veo en qué sentido puede ayudar, salvo que sabe en materias de inteligencia. Puede ser, probablemente eso ya está ocurriendo. De hecho, dicho sea de paso. Y en otra noticia internacional, se las voy a dar después que les cuente de el último bloque comercial, les juro, les prometo. El mejor corredor de Chile se llama Hey. Es el que vende más rápido, el que le encuentra los mejores arrendatarios y el que le administra mejor sus propiedades. Si usted tiene varias y se cabrió de andar personalmente cobrando y escuchando los reclamos de los arrendatarios, porque nunca faltan. Hey es el mejor corredor de Chile, punto. Así que si usted tiene algo por vender, busca un arrendatario, cualquiera de esas cosas, cualquier cosa relacionada con transacciones vinculadas al mundo de los inmuebles, póngase en contacto con Hayes. Y si usted es un empresario, póngase en contacto con Controller para que de una vez por todas la gestión administrativa de su empresa funcione como la gente. Esa es una sección donde siempre hay problemas, toda la vida hay problemas y a veces son muy serios. Controller es una empresa creada para resolver esos problemas a otras empresas. La fundaron no cualquier persona, contadores, auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales y que cuentan, como dice aquí a mi izquierda, con un software de primer nivel adaptado a Chile. Ellos pueden atender una empresa pequeña, mediana o grande, incluso un emprendedor, y a usted, el emprendedor o el empresario o el gerente de la empresa, le va a cambiar la vida, estimados amigos, poniéndose en contacto, que no cuesta nada. Aquí están todos los medios para ponerse en contacto con ellos y cambiarle la vida a su empresa, simplemente. Y bueno, dos cosas internacionales. Uno, partió la famosa CP25, que se acuerdan ustedes, esto parece ya como algo situado en otra época, en otra era, en otro mundo, ¿no? La CP25 se iba a celebrar en Chile, se estaba todo preparando, abononando, todo se tuvo que suspender debido a las protestas ciudadanas, como las llaman. Ese es el nombre oficial. La historia se escribe así, con leyendas, con mitos fundacionales, que después cuesta un mundo descascarar y desarraigar. Pero en fin, partió con mucho optimismo. Estuve leyendo lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas, lo que han dicho los participantes, y claro, todas estas reuniones, todas las cosas cuando empiezan, cuando se trata de ponerse, digamos, amorosos unos con otros, parten con mucho optimismo. Vamos a ver si siguen con mucho optimismo mientras se va desarrollando. Hemos visto cientos de estas reuniones internacionales vinculadas con el medio ambiente y no pasa nada. De hecho, no hace mucho más de una semana, no sé si incluso si lo mencioné, dado como me he concentrado con los temas nacionales, pero las cifras muestran que este año 2019 volvió a crecer la cantidad de gases de invernadero en la atmósfera, a pesar de todo lo que se ha firmado, todos los abrazos que se han dado, los delegados, todas las reuniones que han habido, todas las promesas, no se ha hecho nada. Nada. Cuando digo nada me refiero a que no se ha hecho nada para siquiera mantener las cosas igual a como eran hace 5, 10 o 15 años. Ha aumentado los gases de invernadero en la atmósfera. Así que yo no me hago ninguna ilusión, no veo por qué esta reunión va a ser distinta a las anteriores. Cero. Forma parte de la naturaleza humana, que cuando hay un problema que toca nuestros intereses preferimos chutearlo.
Y todo lo que hacemos simplemente es palabrear, abrazarnos, firmar papeles y después no hacemos ni una cuestión. Así que no se esperen ninguna resolución, ninguna solución concreta, con niñitas lloriqueando, con actores, con nada. Todo eso no sirve de nada, es una comedia en gran escala. Y el otro tema internacional es que doña Cristina Fernández, que en unos días más va a asumir como vicepresidenta de Argentina, Dios los libre y los favorezca, está en este momento en un juicio oral. Uno de los juicios por una de las demandas que se le hicieron por prevaricación, corrupción. Y naturalmente, ¿qué dijo Cristina Fernández? A ver si adivinan. Que es víctima de una conspiración y se mandó una frase que ya le había dicho Fidel Castro hace muchos años, creo que el año 59, por ahí. La historia me absolverá. La historia me absolverá. No, señora Fernández. Lo mejor que puede pasar entre usted y la historia es que la historia la olvidará eventualmente. ¿No es cierto? La historia la va a olvidar. La va a olvidar incluso en su calidad de gobernanta que se llevaba a su casa, a las bodegas de una de sus muchas casas, maletas con plata. Porque eso se descubrió, es un hecho tangible. Tal vez la historia se olvidará de usted. Ahora, los argentinos que van a sufrir el gobierno suyo y del señor Fernández, no sé cuál de los dos va a preponderar ahí. Bueno, los argentinos lo eligieron, allá ellos, ¿no es cierto? Lo eligieron sin quemar a Argentina, sin echar abajo a Argentina, así que está bien. El pueblo elige a una pareja como los Fernández, está bien. Si luego el país se arruina más de lo que está, ellos lo eligieron, por lo menos van a tener ese consuelo, nosotros lo elegimos. Pero en el proceso no quemaron el país. Los argentinos no queman su país. Nosotros sí. ¿Por qué? Bueno, estoy trabajando, haciendo un análisis sobre eso que espero poder ofrecérselo a ustedes en no sé cuánto. Ojalá fuera este mes, ¿no? Aunque va a ser difícil, no creo que alcance a terminarlo. Pero vamos a intentarlo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que fondos de furores mantenidos bajo la tapa de la olla a presión se acumularon en Chile para que al menor empujón explotaran de la manera que lo han hecho, no con gente que se vocifera en las calles, sino que con gente que saquea y quema y que destruye y zapatea arriba de las cosas. Esos fondos de salvajismo no se ven en Argentina. Si los hay, son en menor grado, por lo menos. En mucho menor grado. Hasta los personajes esos que alquilados por el gobierno de la Kirchner y del señor Kirchner, esos grupos, no me acuerdo qué nombre tenían, los piqueteros. Piqueteros eran unos grupos bastante rudos, ¿no? Yo me cambiaría de calle si los veo venir hacia mí, pero no quemaron Argentina. ¿Qué quieren que les diga? Somos un pueblo bastante más salvaje, bastante más rudimentario. Ya, y rétenme nomás en los comentarios de que soy un mal chileno, que estoy siempre pelando a Chile, como quieran. Y mi libro, Grandes Invitados, yo creo que sería un excelente regalo navideño. ¿Qué quieren que les diga? Pues tengo que promover mi libro. Si no lo hago yo, ¿quién? Es un buen libro, es un excelente libro, es un estupendo libro, es entretenido. Les va a servir en algunos momentos, o sea, en muchos momentos para evadirse de la situación actual. Ya tienen bastante con ver la televisión, escuchar la radio o incluso verme a mí en este programa. Así que les recomiendo Grandes Invitados, que está en las librerías. Espero que esté en las librerías físicamente el libro. Si no, está en Amazon y desde luego está en este portal. Lo pueden comprar en este portal elvillegas.cl, no lo olviden, elvillegas.cl. Y ¿qué más? Nada más, aparentemente no se me olvida nada, no se me quedó nada en el tintero. No. Muchas gracias y nos vemos mañana miércoles.